que tenemos entre estos dos puntos, pues utilizaríamos esta otra fórmula y calcularíamos el potencial que hay entre esos dos puntos y nos daría esto. ¿Okay? Si nosotros quisiéramos saber el potencial que tiene una carga en un punto, consideraríamos la diferencia potencial que hay entre un punto y uno que está muy alejado. Entonces, si este punto, el punto inicial es muy lejano, esto se hace cero. ¿Okay? Entonces, y nos quedaría el potencial para un punto así. ¿Okay? Si tenemos, por ejemplo, varias cargas, ¿okay? Y queremos saber digamos, el potencial que generan todas ellas en un punto. O sea, aquí tenemos una carga, una carga, una carga, una carga. Pues tendríamos que calcular para cada una de ellas la carga 1 por el radio 1, digamos carga 2 por el radio 2 y utilizar esta sumatoria nada más. Digamos que esto sería la carga 3 y este sería el radio 3 y así carga N o carga, en este caso I, por el radio en I y hacer esta sumatoria y todo multiplicarlo por la constante eléctrica y nos daría el voltaje que tendríamos debido a estas cargas en este punto. Si tenemos tres cargas, haríamos esta combinación. ¿Okay? Si tuviéramos más cargas sería lo que tendría cada carga una con respecto a la otra, así. Si nada más tenemos dos cargas, pues sería esta la forma en la que utilizaríamos. Entonces, dependiendo del número de cargas que tengamos, pues va a ser la sumatoria. Vamos a suponer que tenemos aquí en este ejemplo dos cargas. Vamos a hacer un poquito. Okay. Tenemos una carga Q1 de 2 microcoulomb que está ubicada en el origen, dice. Esta toma como punto el origen. Tenemos una carga negativa de menos 6 microcoulomb que se ubica en el punto 3. Puntos A, 0 en X, P en Y. Okay, este sería punto que sería este lugar que está aquí. Entonces, la segunda carga, este sería Q1 y aquí sería Q2. Nos dicen, encuentra el potencial eléctrico debido a estas cargas en este punto y este punto está ubicado en 4,0. Entonces, vamos a usar esta fórmula. Entonces, el voltaje en el punto P va a ser igual a K por la carga 1 sobre el radio 1 más la carga 2 sobre el radio 2. Entonces aquí sería K por Q1. Q1 es 2 microcoulomb, son 2 por 10 a la menos 6 coulomb sobre el radio 1. La distancia que hay de esta carga al punto que queremos, entonces esa distancia es de 4.
metros. Más la carga 2, la carga 2 es de menos 6 por 10 a la menos 6 microcoulomb. Y la distancia que hay de este punto a este punto sería el radio 2. Entonces, esto va a ser igual a 3 al cuadrado 19 más 4 al cuadrado 16. Esto sería igual a 5. Y pondría 5 metros. Entonces, el voltaje en este punto, debido a estas dos cargas, va a ser 9 por 10 a la 9. Y es así, ¿no? Si lo redondeamos, sí, sería eso. Sería Newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado, que multiplica a esto que está aquí. Digamos que sería 2 por 10 a la menos 6 Coulomb entre 4 metros menos 6 por 10 a la menos 6 Coulomb entre 5 metros. Y eso va a ser igual 2 exponente a la menos 6 menos. Sería aquí menos 6.3 Joule. Menos 6.300 kilovoltios. Pues la diferencia potencial para lo que nosotros estamos acostumbrados es muy grande, ¿no? Entonces, si se fijaron, si hacemos esta sumatoria, pues es fácil. Nada más tenemos que identificar cuál es la distancia que hay entre la carga y el punto. La distancia que hay entre la carga y el punto. Y es todo. Hacer esa sumatoria y multiplicarlo todo por K. Y nos va a dar el voltaje que tenemos en este punto debido a esas dos cargas. Por ejemplo, ahora, ¿qué pasa? Si desde el infinito, pues desde un lugar muy lejano, traemos una carga y la ponemos justo ahí en el punto P, ¿cuál sería ahora el cambio en la energía potencial? Entonces, U o delta U va a ser igual a delta Q final, perdón, no, energía final sería la energía final menos la energía inicial. La energía inicial sería 0 porque la estamos trayendo desde el infinito. Entonces, esta parte no la vamos a ver. Pero, ¿cuál es esta energía final? Habíamos dicho que esto es igual a la carga por la diferencia de potencial. Debe estar más arriba. Ok, aquí es la carga por la diferencia de potencial, sería la energía que tendríamos. Entonces podemos tomar esta fórmula. Okay, como el delta, la energía inicial es 0, pues me quedaría que la energía potencial final es igual a la carga por la diferencia potencial.
Entonces aquí nos quedaría carga por el delta B. Entonces nosotros ya tenemos cuál es la diferencia potencial que tenemos en este punto, ¿no? La calculamos aquí. La diferencia potencial debido a estas dos cargas en este punto es esto que acabamos de calcular, menos 6.3. Entonces, la carga que estamos trayendo desde el infinito es de 3. Aquí tenemos 3 por 10 a la menos 6 coulomb por menos 6 por 10 a la 3 volt kilovolt. Ah, bueno, ya le puse el 3 ahí. Entonces, nos va a dar 3 por 6 sería 18, ¿no? Serían menos 18. 10 a la menos 6 por 10 a la menos 3. Coulomb por volt. Esto sería en joules, nos quedaría. ¿Ok? Que es trabajo. Al final deben ser unidades de trabajo. Unidades de newton metro. Entonces había una relación. Si yo pongo Coulomb por volt, vamos a llegar a las unidades que son newton por metro. ¿Ok? Acuérdense que energía potencial es eso, ¿no? Son unidades también de trabajo. Entonces podemos en cierta forma relacionar todo eso. Si nos vamos a ver cuáles son las unidades de esto y de esto, y cuáles son las unidades de esto, a qué son equivalentes. ¿Okay? Entonces, aquí quedó la fórmula delta U a la carga por la diferencia potencial. Bueno. Hay otro concepto que es, por ejemplo, el campo eléctrico. Bueno, aquí, el campo eléctrico lo podemos también obtener del gradiente. Si nosotros tenemos una función de potencial, si B es una función que nosotros conocemos, dB es igual a esto que está aquí. Entonces, donde E es un vector, como es un vector, lo podemos definir de esta manera. ¿Sí? Y la dirección en la que se mueve ese campo, pues también es un vector, ¿okay? Que lo podemos definir así. Como aquí está en producto punto, el producto punto de dos vectores me va a dar un escalar. Entonces, esto es un escalar. Y se eliminan las componentes vectoriales estas cuando se multiplica este por este. Cuando hago esa multiplicación me queda esto. Cuando yo multiplico este término por este que está aquí, me va a quedar esto. Y cuando multiplico este término que está aquí por este, me va a quedar esto que está aquí, ya sin la I, J y K. Entonces, estos son números nada más que se van a sumar y al final me queda un escalar. Entonces, esto es un escalar. Si se acuerdan cuál es el gradiente, es la rapidez o la velocidad de cambio, ¿no? Que tenemos sobre una superficie. Bueno, entonces, si de aquí, o sea, vamos a suponer que queremos saber el campo que está en X, pues esto, la derivada parcial de B, la podemos igualar a X y encontrar el campo en la dirección de X. O sea, si tenemos la función B, la podemos derivar parcialmente con respecto a cada uno de sus ejes y obtener esto que está aquí. Entonces, obtendríamos que la derivada parcial de B va a ser igual al campo que está aquí, a esto.
al X. Entonces, es simplemente igualar esta parte. De aquí tenemos que EX por DX es igual a DB, pero solamente en la componente en X, pues sería DB sobre DX. Entonces el campo en X va a ser igual a DB de X. Aquí no lo están poniendo más de X, pero esta es la componente Y. O sea, es la componente en Y. Este es el de X. Sería la componente en X. O el campo en X podríamos representarlo de distintas formas. Es simplemente igualar esta parte. Esto es para X, entonces esto es para X. Y lo igualan y así obtenemos el campo que hay en cada una de las direcciones. Al final de cuentas el campo es un vector. Entonces, y esta componente en X va a ser igual a la derivada parcial de la función b con respecto a X. Esta componente que está aquí va a ser igual a la derivada parcial de la función potencial con respecto de Y. Y esto va a ser igual a la derivada parcial de la función potencial, esto, con respecto de Z. Entonces, en nuestro caso y para la materia de nosotros, solamente vamos a estar haciendo análisis en una sola dimensión, bueno, en un solo eje. Puede ser que entonces, si estamos trabajando sobre el eje X, pues nada más utilizaríamos esta pequeña parte de la ecuación, o sea, nada más utilizaríamos, digamos que esto. No vamos a hacer ejercicios que impliquen trabajar en el espacio, ¿no? Con diferentes componentes. Hay, por ejemplo, las líneas que son equipotenciales, estas que están marcadas aquí. Se supone que ahí la diferencia potencial es el mismo. Entonces, si se acuerdan, el tamaño del vector campo aquí en este punto era del mismo tamaño porque estaban todos estos puntos a la misma distancia del centro. Entonces, para la diferencia potencial sucede lo mismo. Y nosotros podemos, por ejemplo, trazar ciertas curvas. A ver. Oh, aquí. Vamos a copiar esto. Vamos a suponer que tenemos aquí. Ahorita lo vamos a usar. Vamos a suponer que aquí tenemos dos cargas negativas aquí en el centro, como indica de este lado, ¿no? Esta superficie que está aquí, se supone que el potencial eléctrico que hay aquí es el mismo en toda esta trayectoria. ¿Okay? Si nosotros analizamos un punto en toda esta trayectoria así, siempre nos va a dar el mismo voltaje debido a ese par de cargas. ¿Okay? ¿Cómo podemos comprobar eso? Bueno, pues tendríamos que hacer digamos, poner esto en un plano cartesiano y para cada punto en esa trayectoria ver cuál es la distancia y calcular el campo. Vamos a verlo en una simulación. La simulación nos va a permitir hacer esto rápido.
Vamos a suponer que tenemos esas dos cargas negativas. Y esas cargas negativas generan un campo, tal y como se muestran ahí en las flechitas. Y yo en ese campo voy a poner ciertos sensores. Los voy a poner aquí y voy a indicar, por ejemplo, quiero los valores de voltaje que tengo aquí y quiero que me digas cuál es el valor. Vamos a ponerlo a 10 volts. Ahí está como a 10 volts. Voy a poner otro sensor por acá. Ahí está como a 10. Poner varios sensores. Vamos a ajustar esta distancia a 10. Se fijan, si yo uniera todos estos puntos con una línea, lo que me va a dibujar, todos esos puntos están como a 10 volts. No los pude ajustar bien, pero este es 10.4, 10.5, 10.2, 10.3. Todos esos puntos están a una diferencia potencial de 10 volts. Ese voltaje lo están generando esas dos cargas que están ahí. Ahora, si lo comparamos con la gráfica que tenemos aquí, más o menos siguen esa trayectoria tipo forma de cacahuate, ¿no? Entonces, eso es lo que estaríamos viendo. ¿Sí? Entonces, para no tener que calcularlo, todos estos puntos, pues usamos la generación, porque también lo podríamos hacer en un programa. Buscar una trayectoria, digamos, que siga esta ruta. ¿Okay? Y luego para cada punto en esa trayectoria calcular el voltaje. Pero eso sí, ya sería mediante programación. Y nosotros ajustar, por ejemplo, cuál sería la trayectoria cuando tenemos 10 volts, cuando tenemos 15 volts, cuando tenemos 20 volts. Y eso, si tenemos la función potencial, lo único que necesitamos es derivarla parcialmente para conocer cuál es la intensidad esta y que nos diga. Más o menos son las mismas gráficas que ustedes ven cuando vemos el clima, que les dicen por temperaturas, que les marcan como en el mapa y les dicen en esta región vamos a tener como, va a estar más caliente y en esta región va a estar un poco menos caliente, y lo dibujan como por colores. Entonces, más o menos es esa la idea, ¿no? Les dibujan algo como esto. Entonces, ¿qué significa cuando ustedes calculan la derivada parcial en un punto para una función potencial? Significa que en este punto estás encontrando un vector perpendicular a esta superficie, ¿ok? Y que va en la misma dirección del campo, ¿ok? Ya sabes que el campo apunta en esta dirección y que este vector también apunta en la misma dirección. Eso es lo que estás encontrando, ¿ok? Así como se indica aquí. Este sería el gradiente. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Vamos a calcular el campo eléctrico debido a dos cargas, una positiva
y una negativa. Entonces vamos a usar la misma fórmula que utilizamos hace un momento. Esta. Nos quieren calcular el potencial eléctrico en este punto. No. En el punto P. En este punto, debido a estas dos cargas. Entonces lo que tenemos que hacer es calcular la distancia que hay de aquí a aquí. Si esta es mi carga 1, esta va a ser mi carga 2, este va a ser mi R1 y este va a ser mi R2. Como la magnitud de Q1 es igual al Q2, entonces vamos a tomar un solo valor positivo de Q. ¿Ok? O sea, aquí nos están diciendo que las dos cargas son de igual magnitud, pero de signo opuesto. Y están separadas una distancia 2 veces A. Aquí sería A y aquí sería A. Entonces, ¿cuál sería R1, por ejemplo? ¿Quién sería R2? Esta es la altura Y, digamos. Esto no indica la distancia aquí, indica esta separación. Entonces, aquí sería el voltaje en el punto P va a ser igual a K por la carga que tenemos ahí entre la distancia R1. R1 tiene que ser igual a esta distancia al cuadrado más esta distancia que hay aquí al cuadrado, más y al cuadrado. Y R2 es igual, R2 va a ser igual a esta distancia que está aquí a cuadrado más y cuadrado. Okay, entonces aquí vamos a poner a cuadrado más y cuadrado más la segunda carga, pero la segunda carga es negativa, aunque son de la misma magnitud, una es positiva y otra es negativa, cuadrado más b cuadrado. Entonces esto menos esto, Q1, si aquí le pongo Q1 y a esta Q2, pues yo sé que Q1, la magnitud de Q1 es igual a la magnitud de Q2 y lo estoy representando como Q. Entonces esto sería igual a 0. Tendría 0 volt en este punto debido a este dipolo. ¿Okay? Entonces, sobre esta línea, el voltaje siempre va a ser 0. No importa dónde yo ponga este punto, porque el voltaje que me está generando esta carga en ese punto es igual al que está generando esta en ese mismo punto. Pero son de signos opuestos, entonces los dos se están anulando mutuamente. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, en el punto R? ¿Okay? Aquí ya no está en medio, está hacia un lado. Entonces necesito saber cuál es la distancia que hay desde la carga hasta R. Entonces aquí sería X más A. Entonces aquí sería X más A igual a R1. Si este es Q1. Y la distancia esta que está aquí, pues sería X menos A. Entonces R2 va a ser igual a X menos A. Y este sería Q2. Okay, sabemos que las dos son igual en magnitud, nada más que sin signo opuesto. Vamos a usar otra vez la misma fórmula, ¿no?
Entonces, aquí el voltaje en el punto R va a ser igual a la K por la Q. Digamos, la Q1 es positiva, sería esa Q entre la distancia que tenemos desde esta carga hasta el punto R, que sería X más A, menos la carga que tenemos aquí, que en magnitud son iguales, pero signo opuesto. Sería Q y la distancia sería X menos A. Entonces, si factorizamos aquí, este por este sería X cuadrada menos A cuadrada. No va a alcanzar. Ok, si divido esto entre esto, me va a quedar esto. Entonces aquí tendría Q por X menos A. Menos esto entre esto me queda esto. Entonces sería Q por X más A. Q por X más A. BR va a ser igual a K por X cuadrada menos A cuadrada. Q por X, aquí sería Q por X menos A por Q menos Q por X menos A por Q. Entonces tenemos que este Q por X se cancela con este. Y aquí se estarían sumando menos 2 veces A por Q sobre X cuadrada menos A cuadrada. Ay, se me olvidaba esto acá. Y eso sería lo que nos quedaría. ¿Cómo podemos comprobar esto? Podemos usar esta simulación, la página de ahorita, para hacer esto. Vamos a limpiar. Primero el dipolo, una positiva y otra negativa. ¿Qué pasa si yo pongo sensores justo en el medio? Quiero el voltaje que hay ahí y los valores. A ver, no. Vamos a poner una línea de potencial aquí nomás. Y lo ajusto para este. Esta combinación con esta banda. Bueno, no dije volt por metro, lo que yo estoy obteniendo es volt, voltaje nada más. Pero tendría que, si esto fuera voltaje y me indicara su valor, tendría que ser cero en toda esta línea. A ver. Dios mío, no lo voy a poder ajustar. ¿Qué pasa, por ejemplo, en este punto? Sí, es más alto. Tendría que ser cero. En esta línea para el dipolo, el voltaje tendría que ser cero aquí. Es cero. En la simulación algo, pues aquí no me está diciendo el voltaje. Me pone, sí hay una línea exponencial aquí, pero me pone así alrededor. Forma, como la forma de cacahuate que vimos ahorita. Este,
me mide que los volts por metro que hay aquí. Aquí. ¿Se fijan? Esto sí me está midiendo el voltaje. Debe haber un punto aquí donde el voltaje sea cero. Y debe ser una trayectoria que sea aquí, toda esta línea. El voltaje debe ser cero. Este sí me está midiendo el valor del voltaje en este punto. Vamos a separar más. Aquí es 0 volt, toda esa línea. Si se fijan es 0 volt, pues aquí está muy difícil ajustarlo. Pero debe ser el eje donde se está dando el dipolo, ¿no? Donde se está obteniendo esta línea aquí, toda esa línea debe ser 0. Entonces, esto me lo está dando, esto estoy midiendo el voltaje que hay en este punto. ¿Sí? Y para toda esa trayectoria, si están viendo esta parte, ok, déjenme hacerlo más grande. Vamos a hacer acá. Entonces, toda esta trayectoria, el voltaje es 0. Bueno, entonces, pues hasta aquí la dejamos por hoy. Al rato les paso estas diapositivas para que ustedes, y si quieren jugar, por ejemplo, con esta liga, para que ustedes hagan simulación.